Historias de liderazgo por Radio Brisas. Bien, continuamos en el programa. Vamos a hablar de inteligencia artificial. Está colado en la conversación diaria este tema. Se ha metido en las mesas de café, en los debates de la televisión. ¿Cuál será su alcance total? ¿Podemos vislumbrarlo? ¿Qué tanto de cierto hay con esas miradas apocalípticas y qué tanto de cierto hay con esas miradas más positivas como una herramienta más? Bueno, la mezcla de esas dos cosas es la que vamos a charlar ahora con una inteligencia artesanal. Marcelo Pérez Peláez, que está frente a mí, es periodista, es abogado y se ha vuelto un especialista en inteligencia artificial y en trabajar con la inteligencia artificial, en sacarle el jugo como herramienta para poder ayudarlo en sus procesos y en sus trabajos. Y un poco vamos a desgranar en este reportaje los alcances de la inteligencia artificial. ¿Le tenemos que tener miedo? ¿Se va a quedar con nuestros trabajos? De todo eso un poquito vamos a hablar con él. Bueno, Marce, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Yo hace 2 o 3 años te voy cruzando en eventos, en esto, en el otro, en alguna conferencia de prensa, y siempre, recurrentemente vos mencionabas, bueno, no, porque estoy desarrollando tal robot y porque yo le pido a la inteligencia artificial tal cosa, entonces me resuelve tal otra, con una pasión y una vehemencia pocas veces conocida. Entonces, es la persona ideal para preguntarle, porque medio como sos una especie de corresponsal en ese mundo, ¿no? Hablando de tu oficio de comunicador. ¿Te metiste de casualidad? ¿Cómo fue que empezaste? Bueno, empecé topándome de casualidad con una herramienta nueva y revolucionaria a través de Twitter. Cuando Elon Musk compra Twitter, veo que empieza a hablar sobre inteligencia artificial, que era algo que yo no tenía muy en claro, y me topo con el panel de control de OpenAI hace más de 2 años, y lo primero que le pido que me escriba un poema, y lo escribió casi también como un ser humano, y a partir de ahí dije, esto es una herramienta maravillosa que puede generar cosas razonando, casi como si hubiese una persona atrás, algo casi mágico, y empecé a meterme de lleno en el mundo de la inteligencia artificial y he hecho un desarrollo en estos 2 años realmente súper interesante que me ha llevado desde primero generar este contenido básico en texto a llegar a un mundo en el cual ya estoy haciendo programación y hoy en día la verdad que los desarrollos que hay son realmente impactantes. Así que, bueno, un poquito en estos 2 años me he adentrado de lleno en el mundo de la inteligencia artificial, complementando esto que vos decías, que es ese proceso que tenemos los seres humanos mágico y químico, que es el pensamiento, y que tenemos la posibilidad de cosificar el pensamiento. Es maravilloso lo que hace el ser humano, y además que tiene un montón de valores que la tecnología no tiene, como por ejemplo intuición, sentido del gusto, de la creatividad. Y teniendo siempre en cuenta de que lo primero es el ser humano, es lo más preciado, el hombre manda y la máquina obedece, que estoy trabajando con la inteligencia artificial. Bueno, dijiste el hombre manda, la máquina obedece. Santiago Bilinkis hace 1 año atrás estuvo presente en el Mar del Valley. Santiago es un divulgador científico, lo conocemos de los programas con Andy Kundesov y de infinidad de reportajes, y él es un corresponsal también en ese mundo, y él nos decía, quiero que lo escuches, nos decía lo siguiente sobre la inteligencia artificial. ¿La inteligencia artificial es una amenaza o los seres humanos somos más una amenaza? Es muy buena la pregunta. A ver, la inteligencia artificial es la tecnología más poderosa jamás inventada. Más poderosa que la tecnología nuclear que posibilitó, por ejemplo, las bombas atómicas. Esa tecnología es un buen ejemplo. La tecnología nuclear permitió fabricar las bombas atómicas que mataron en cuestión de segundos a cientos de miles de personas, y también hacer reactores nucleares que posibiliten estudios médicos que salvan millones de vidas. Entonces, en general, cuando vos te encontrás con una nueva tecnología muy poderosa como esta, tenés usos que son espectaculares y tenés usos que son calamitosos. Y si nos guiamos por el pasado, en general hacemos las 2 cosas. No hacemos solo una. Entonces, me parece esperable que en los próximos años vayamos viendo algo de lo mismo. Algunas aplicaciones que realmente van a ser extraordinarias y van a posibilitarnos curar enfermedades que eran incurables o trabajar menos y tener mejor calidad de vida, o solucionar problemas enormes como puede ser el cambio climático, pero también muchas otras de las cuestiones que la ciencia ficción se ha ocupado de explorar en el cine catástrofe, que también en algún momento parecían solamente producto de una imaginación trasnochada, y hay bastantes escenarios complicados que con esta tecnología se vuelven posibles. Bueno, ahí escuchabas a Santiago Bilinkis cuando estuvo aquí en Mar del Plata, en el Mar del Valley, donde decía que se ha creado
literalmente la tecnología más poderosa de la historia de la humanidad, que puede ser usada como la tecnología nuclear para bien o para mal. Absolutamente. Y decía algo que es muy interesante, ¿no? Porque para hacer una división de un átomo con la energía nuclear se necesitan grandes laboratorios. En cambio, con la inteligencia artificial, y es más, ahora hay modelos abiertos que uno puede descargar, hay gente en el garage de la casa que podría estar haciendo divisiones de átomos, ¿no? Entre comillas, y ahí está el riesgo potencial de la inteligencia artificial, que es una herramienta demasiado poderosa por ahí para el estado de conciencia que tiene el ser humano todavía, ¿no? Tenemos un gran desarrollo tecnológico, pero a veces la conciencia ha quedado media relegada, ¿no? Todavía somos medio primitivos en algunos aspectos y tenemos una herramienta que realmente o nos puede salvar o nos puede extinguir, y la mirada apocalíptica muchas veces está puesto en eso, ¿no? Si vemos la historia de la humanidad, seguimos teniendo los mismos problemas que teníamos cuando estábamos en las cavernas, que andábamos a los golpes por agarrar la mejor caverna, el mundo está lleno de guerras. Entonces digo, tenemos grandes riesgos con la inteligencia artificial, como por ejemplo que tome conciencia propia, que es algo que todavía no tiene la inteligencia artificial, pero por otro lado está esto, nosotros tenemos cualidades como seres humanos que son excepcionales, que hablábamos hoy, ¿no? La conciencia, la noción del bien y del mal, la intuición, la creatividad, todo eso es propio del ser humano, cosa que no tiene la tecnología, pero sí tiene la tecnología la capacidad de hacer razonamientos y cálculos matemáticos a niveles estratosféricos, y en eso nos hace ganar tiempo en análisis de datos y búsqueda de nuevas soluciones, y en eso vamos a ver en los próximos años soluciones a enfermedades de muchísimos años que van a llegar de la mano de la inteligencia artificial. Había un experto, no recuerdo puntualmente el nombre, pero que decía, procuren no morirse en los próximos 10 años, porque van a venir un montón de soluciones que con respecto a la longevidad, con respecto a la cura. Entonces digo, en esta mirada, el riesgo es el ser humano, no la tecnología. Entonces también está muy bien este tipo de ámbitos de debate y empezar a concientizar la importancia de la herramienta, el poder de la herramienta y cómo la tenemos que utilizar para el bien. Bueno, de eso un poco hablamos con Federico Álvarez Larrondo. Federico es abogado marplatense, tiene una cátedra en la Universidad Nacional de Mar del Plata y en la Universidad de Atlántida que trata sobre inteligencia artificial y derecho. Convengamos que cuando se hablan de redes sociales y de programas de computación, las fronteras desaparecen, ¿no? Y ya no hay países, por lo tanto todo eso tiene que ser regulado. Él nos contó un poquito en su audio que extraemos ahí para traer a la mesa de charla, un poco eso, cómo está dividido, cuál es el rol de Estados Unidos, el rol de China y qué viene a hacer los estados europeos en materia de inteligencia artificial. Escúchalo. En líneas generales, lo que nosotros vemos hoy es una división tripartita de la cuestión. En realidad, por un lado, tenemos el fenómeno China, que tiene todo el desarrollo a partir del año de 2016, con la inversión multimillonaria en el desarrollo de la inteligencia artificial, porque China entendió que el futuro de las potencias se dirime en el mundo virtual y en quien tenga las herramientas de inteligencia artificial, y eso además nos genera otro debate, que es el tema de qué equipos van a ser los que van a brindar los servicios de 5G, porque si yo doy las redes de 5G me estoy quedando con todos los datos. Por eso cuando los países como los nuestros, que somos recipendarios de tecnología, tenemos que decidir de quién va a ser o qué tecnología vamos a aplicar, si es la que generada por los países europeos o si es la generada por los países chinos, estamos ahí tomando una decisión geopolítica fundamental. En segundo lugar, el segundo bloque es Estados Unidos, que en realidad lo que ha desarrollado son más que nada todas aquellas empresas prohijadas, como bien hoy se citaba Ericsson en el área de Silicon Valley, que en realidad son empresas muy fuertes, multimillonarias. Y el tercero es Europa, y Europa en realidad es quien en principio ha avanzado con normativas más acabadas sobre la inteligencia artificial, y por eso es que en los hechos, si queremos hablar de normas, hoy obligatoriamente, más allá de muchas normativas que algunos estados han dictado en los Estados Unidos, sea el caso de California, tanto regulando datos como algunas aplicaciones de la inteligencia artificial, hoy el epicentro de lo normativo está dado por Europa. Por eso la Unión Europea este año es muy probable que le dé al final aprobación definitiva a lo que va a ser el primer reglamento obligatorio para todos los países de la Unión Europea respecto a cuáles son las obligaciones, sanciones, y a su vez va a establecer por primera vez que hay cierta IA que está prohibida, que no se va a poder
desarrollar dentro De ese territorio. de ese territorio. Lo que está haciendo la Unión Europea es decir, mis normas ahora son extraterritoriales, es decir, mis normas, y esto por eso es tan importante, porque lo que nosotros tratamos de explicarle a nuestros alumnos en la Facultad de Derecho, aquí en Mar del Plata, es que ahora están obligados a estudiar no solamente el derecho argentino, sino también el derecho europeo si es que quieren asesorar a las empresas que están radicadas en nuestro país y que van a prestar servicios desde la Argentina para la Unión Europea. Bueno, ahí Federico Álvarez Larrondo, que también se ha dedicado a estudiar en profundidad en materia de derechos, ¿no? Hay que reescribir todos los códigos, todas las normativas. Nos cuenta un poco que a la vanguardia de estas normativas está Europa. Ahora, ¿es lo suficientemente relevante Europa como mercado para ser árbitro, decir que sí, que no? ¿O Estados Unidos y China son los que se llevan todo? Mirá, yo te iba a decir una cosa para simplificar la cuestión, y como abogado que soy también, ¿no? El gran codificador argentino Dalmacio Beresalfield, del Código Civil de 1871, antes de eso decía, de cada hecho surge un derecho, de manera que en la diversidad de los hechos está la diversidad del derecho. Es decir, el derecho siempre llega tarde. La inteligencia artificial ya es un hecho, ya está instalada, y la legislación recién ahora está analizando cuáles son los alcances. Esto de la inteligencia artificial ha generado una batalla geopolítica a nivel mundial, como bien lo decía acá el colega, donde los europeos, que son un poco más conservadores, le pusieron un freno a la cuestión, pusieron un marco normativo, cosa que no están haciendo en China, y por eso van a tener un desarrollo mucho más rápido. De hecho, en China ahora ya están haciendo cosas que están prohibidas en Europa, como por ejemplo todo lo que es la detección facial de los ciudadanos con la totalidad de los datos, toda esa ingeniería social, en China es moneda corriente. Le dan puntaje a los ciudadanos. Y ahora están arrancando con un sistema de scoring, Claro. puntaje, y le van quitando derechos a los ciudadanos que tienen menor puntaje. Con lo cual, todo lo que está prohibido en Europa, en China está permitido, y los Estados Unidos, que están en una zona gris, que de alguna manera los especialistas están pidiendo algún tipo de regulación porque tienen miedo que esto se vaya de las manos. Pero bueno, en definitiva lo que hay atrás de eso es una lucha que es prácticamente como la carrera espacial, y sucedió hace poquito un hecho muy puntual que fue determinante. La batalla principal está entre Estados Unidos y China, claramente. Los chinos tienen un bloqueo a la utilización de GPUs, que son las máquinas que procesan inteligencia artificial, y se la rebuscaron para hacer una inteligencia artificial que es revolucionaria, como el caso de DeepSeek. Una empresa que fabrica drones y motos eléctricas sacó un modelo de inteligencia artificial abierto, muy barato, con $5 millones. Desarrollaron el sistema más grande, tiene 671 millones de parámetros de funcionamiento, es una cosa monstruosa, y generaron una caída en la bolsa en Estados Unidos estrepitosa, cayeron las acciones, detonaron Wall Street, porque hay una batalla geopolítica. Lo de los chinos con DeepSeek, y ahora con una segunda inteligencia que lanzaron hace poquito, se llama Qwen, que es de la gente de Alibaba, que Alibaba es el mercado libre de China. Están peleando un poco por esta batalla, digamos, que fue como fue la batalla espacial en su momento, que digamos, este DeepSeek lo podemos comparar con el Sputnik de los rusos en su momento. Así que hay como una lucha geopolítica a nivel mundial, porque el que maneje la inteligencia artificial más poderosa del mundo va a ser el que maneje de alguna manera la totalidad de los datos que están circulando. Esto de la utilización del 5G, la utilización de las inteligencias artificiales. Así que se está dando un panorama muy interesante a nivel mundial. La voz que estás escuchando es la de Marcelo Pérez Peláez, él es abogado, comunicador, y ahora cuando volvamos en la segunda parte vamos a traer un poquito más cerca, ¿no? Ya hablamos del mundo, hablamos del futuro y de las amenazas, pero ahora vamos a hablar de la aplicación diaria que nos puede llegar a servir muchísimo la inteligencia artificial. Ya vimos el potencial, vimos las amenazas, y ahora lo traemos al llano.